Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Hablando en Rojo by Cosner. Hoy tenemos otro programa especial, un poco más emotivo. Ayer se conoció que Josune Urdaniz dejaba el club, separaba sus caminos con el club para retirarse del fútbol profesional tras 7 temporadas de forma consecutiva. Ya explicaremos esto un poco luego cuando hablemos con ella, en el club rojillo. Así que hoy estaremos hablando con la ya exjugadora del Club Atlético Osasuna y tenemos muchas ganas de hacerlo. Así que bien atentos porque esto empieza ya, pero antes vamos con los titulares más importantes del día. El primer equipo ha entrenado hoy por última vez antes de viajar a Castellón para enfrentarse al Villarreal. Un Villarreal que viene haciendo una temporada muy buena, está ahora mismo quinto y va a luchar contra un Club Atlético Osasuna que también se encuentra muy fuerte y en una muy buena racha. Estamos ahora mismo octavos con 44 puntos, 11 menos que el submarino amarillo. Mañana el partido será a las 4:15, lo podréis escuchar como siempre desde media hora antes de que comience el encuentro en radioosasuna.com. También ha tenido hoy lugar esa rueda de prensa prepartido y esto es lo que ha dicho Vicente Moreno. Tenéis la entrevista completa la rueda de prensa completa en nuestro canal de YouTube. El Promesas también compite este fin de semana, pero lo hará el domingo. Se va a desplazar hasta Balaidos para jugar contra el Celta Fortuna e intentar conseguir aferrarse a esa zona, a esa permanencia de Primera Federación. Por otro lado, los del Celta Fortuna necesitan también otros 3 puntos para intentar llegar a esa zona de playoff por el ascenso. El partido será el domingo a las 7:30 y podréis escucharlo aquí en radioosasuna.com a 5 minutos de que comience el partido. Y el primer equipo femenino que despidió la semana pasada la temporada con un empate ante el Atlético de Madrid por 1-1, despidió el día de ayer también a Josune Urdaniz, la capitana del equipo femenino, tras 7 temporadas consecutivas en el club rojillo. A continuación estaremos hablando con ella de lo que ha significado para ella este club, el fútbol, y esperemos que nos cuente también alguna cosilla del vestuario y cómo se lo han tomado en el vestuario. Por otro lado, la semana que viene llegarán a Tajonar 4 jugadores de la Next Academy Brasil y otro jugador de Guatemala procedente del Municipal Sub-20. Estarán un mes entrenando aquí en Tajonar desde el 5 de mayo hasta el 4 de junio, dentro de 2 programas de inmersión del Club Atlético Osasuna. Y otra de las buenas noticias que tenemos es que vais a poder disfrutar de un 30% de descuento en la tienda física y en la tienda online de la segunda y tercera equipación. Es uno de los mayores descuentos que hemos tenido en la temporada, así que podéis aprovechar para haceros con vuestra segunda o tercera equipación. Antes de ir con Josune, normalmente, como sabéis, solemos poner las claves del siguiente partido, en este caso del Villarreal, después de las entrevistas. Pero la vamos a añadir ahora mismo. Van a venir ahora esas 5 claves de una forma especial porque, como el lunes estuvimos con Vicente Moreno, que podéis ver el vídeo aquí en esta tarjeta que vamos a poner por aquí encima, las hicimos con él. Así que se las estuvo explicando Rubén a Vicente y atentos a lo que le dice Vicente sobre esas 5 claves que le planteó Rubén. Os las dejamos por aquí. Bueno, solemos hacer como 5 claves, ¿sabes? Como para el partido del Villarreal. Y para, ¿no? Así en rollo apuntes de clase. Sí, pero con Vicente ya se lo sabe. ¿Tenéis ya las claves o qué? A Vicente no. Vamos a ayudarme. A Vicente sí. no. A ver, ¿te da vergüenza? Que se las vea el viernes. ¿Te da vergüenza? Hombre, no, pues la clave seguramente pueda estar. Estuve viendo el Villarreal español, estuve el otro día viendo el partido. Te voy allí en el estadio. No, pues a ver, el Villarreal, a diferencia de otros equipos, te va a esperar seguramente en bloque medio, 4-4-2. Que puedas tener el balón el más tiempo posible. De hecho, la tuvo más el español que el Villarreal, en porcentaje, el otro día. Y sobre todo, defender muy bien. Ellos hacen línea de 3 en salida, estiran a uno de sus laterales y en el otro, no sé si está ahora ahí en Pino,
Pues a ver, Está sancionado. No, Está- no, es no, no verdad, estará. está Estará sancionado, sancionado. no estará. pues entonces seguramente mantener el balón lo máximo posible, lograr llevar el balón muchas veces a campo contrario para alejarlos también de área y cuando ellos tengan balón, pues defender juntitos, te darán amplitud solamente con un jugador y tratarán luego de vaina por dentro seguramente a No sé si lo filtrar recuperarán, a ver mañana si entrena o no, pero está ahí la cosa. y que estemos un poco más precisos seguramente en Sí, circulaciones. te va a hacer falta. Sobre todo en balones esas por pérdidas, dentro. esas pérdidas además tienen velocidad y Sí. calidad y si te equivocas estos te Equilibrio. vacunan. Estos te vacunan, Equilibrio. sí. Te lo compro, todo lo que ha dicho. Me ha Sí, sí. gustado mucho Sí, más sí. esta Suena- versión. No, pero es yo- así, y suena fácil, pero ahora hay que hacerlo. Ahora hay que hacerlo que tiene un pelín más de dificultad. En rueda de prensa, cuéntaselo, Vicente. Vale, que, vale. que nos va a gustar. Y a mí me va a hacer mucha ilusión escucharte. Perfecto. Usted está hecho. Pues nos hemos sentado ya aquí con Yosune, una entrevista un poco especial. Recientemente ha anunciado su retirada del fútbol y va a descansar ya del deporte, que son muchos años. ¿Qué tal, Yosune? Bienvenida. Muchas gracias. Oye, es un placer tenerte por aquí. Como decía antes, ¿no? Has anunciado recientemente esa retirada del fútbol. Cuéntanos un poco cómo ha sido ese proceso, porque no debe ser nada fácil, ¿no? Como decía, después de tantos años también jugando. Bueno, si hablamos de Osasuna, con 12 años vestí por primera vez la camiseta. Es verdad que era chica joven, no había tenido la oportunidad de haber jugado en muchísimos equipos, es más, solo había jugado media temporada en Berriozar Fútbol Sala y de ahí vine al año siguiente a hacer las pruebas en Osasuna y fiché. A todo eso, pues bueno, creo que ya sabéis que para el fútbol femenino ha sido un poco difícil los inicios y más, pues bueno, con las que son más mayores que yo, lógicamente muchísimo más, pero bueno, para mí también fue un poco difícil. Pero bueno, Osasuna me dio un poco esa oportunidad con 12 años. Pues ya son muchos. ¿En qué momento te has planteado tú ese retiro? ¿Cuándo te llegan esos pensamientos a ti por la cabeza de decir, oye, no puedo más, o quiero descansar, o cómo es ese momento para ti? Bueno, a ver, el fútbol lógicamente te da muchísimas cosas buenas, pero es verdad que yo a día de hoy no vivo de ello y bueno, al final me quita muchísimo tiempo de mi vida y ha llegado un punto en el cual he tenido que decidir y ese ha sido el motivo realmente. Lo tenías muy claro ya este año, igual te lo habías planteado en otro momento, se te ha quedado la espinilla, ¿no? de igual intentar conseguir subir el equipo. Es verdad que el año pasado, no es que igual me lo hubiese planteado tanto como este año, pero sí que, bueno, se llegó a escuchar un poquito, bueno, lo llegué a nombrar un poco, pero después de cómo terminamos el año pasado la temporada, pues intenté darle otra oportunidad. ¿Qué te han estado diciendo tus compañeras? Porque, como te digo, pues igual llevas ahí varios años ya que llevas compartiendo vestuario, siendo como una pieza fundamental también del vestuario. ¿Te han dado mucho la tabarra en plan, oye, aguanta un año más, tal? Lógicamente yo creo que, sobre todo con las que más años llevo, lo han intentado, ¿no? Que me quedase. Pero bueno, yo creo que saben perfectamente que lo tenía muy claro y que era muy difícil. Vamos a hablar, hacer un poco de línea del tiempo un poco cronológica. Nos has contado ya que con 12 años llegas aquí a Osasuna. Vamos a hablar de una cosa que ahora igual es más fácil, pero que igual hace años no era tanto, que era ver una chica en un equipo jugando. Hablamos la semana pasada con Natalia Strain, que también nos comentaba, ¿no? que ella vivía en Ulzama, entre Ulzama y Pamplona, para poder jugar. Empezó en Lagunac. ¿Cómo fue, por ejemplo, tu caso? ¿En clase podías jugar a fútbol? ¿Había varias compañeras igual de tu clase que sí que les gustaba? ¿Solo te tocaba jugar con chicos? Lógicamente jugábamos con chicos. Sí que es verdad que éramos dos compañeras las que nos gustaba en ese momento jugar y jugábamos. Pero sí que es verdad que te sentías como mal, ¿no? Era como una chica jugando al fútbol y incluso nos vacilaban. Y bueno, la palabra que a mí ya no me gusta decirla, pero la palabra marimacho. En plan, por jugar al fútbol eras una marimacho. Uh-huh. Era triste. O sea, y a día de hoy creo que hay chicas que yo creo que igual lo siguen viviendo y es muy triste, pero en ese momento yo creo que era lo normal. Para ellos parecía lo normal, para ti tú a casa te ibas triste y encima ver que los equipos
pues si habría algún equipo, que lógicamente algún equipo de chicas existía, pero no lo veías, ¿no? Entonces en tu ámbito yo no veía y era, o sea, yo jugaba con los de clase porque al final en clase sí que tenía compañeros, pero cuando jugábamos sobre todo con los de un año más, que era el típico partido, ¿no?, del patio, pues eran todo insultos. Yo sí que tuve alguna compañera en clase, o dos compañeras en clase, por ejemplo, que sí que jugaban a fútbol, llegaron a jugar en equipos masculinos. ¿Cómo fue tu caso? ¿Cómo llegas de golpe al mundo de solo fútbol femenino? A ver, sí que es verdad que yo con la Icastola sí que he jugado algún torneo típico, pues bueno, ¿no? En ese momento existía el torneo San Fermín Icastola, que se llamaba. Yo ese torneo lo he jugado con la Icastola y lo jugaba con mis compañeros y ellos encantados, ¿eh? Pero jugar con los compañeros de clase como con la Icastola, no, yo creo que fue igual más por parte mía de no atreverme a lo que sufría igual en los patios y tal, pues igual eso era lo que no me hizo atreverme a jugar. Y pues tuve la suerte de que conocí a una amiga que jugaba en un equipo de chicas y pues eso, fiché el medio año con Berriozar. Y el otro medio ya te llamó Osasuna. No, fue el segundo medio el en el segundo. que jugué con Berriozar y al año siguiente hice las pruebas en Osasuna. ¿Cómo son esas pruebas de Osasuna? Porque hay mucha gente que igual ha jugado en colegios normales, no ha tenido esa oportunidad de poder hacer pruebas con Osasuna. ¿Cómo es esa situación? ¿Cómo se llega hasta Osasuna? ¿O cómo llegas tú en tu caso? ¿Y qué tipo de pruebas son? Si hay nervios, todas estas cosillas. A ver, lógicamente yo creo que como para todo el mundo, ¿no? Como para el más pequeño de hoy en día entrar en Osasuna, los nervios están. Es verdad que yo creo que no es como igual en este momento los chicos, ¿no? O bueno, incluso hoy en día las chicas, ¿no? Que igual vas tú a buscarlas. En ese momento yo creo que eras tú la que te ponías en contacto con Osasuna para intentar hacer las pruebas físicas. En ese momento había 2 equipos que, bueno, como bien sabéis, Osasuna no ha puesto mucho en su momento, entonces, bueno, había 2 equipos y yo fiché por el equipo que en ese momento era Fútbol 7. Antes de llegar, por ejemplo, al club, ¿ya consumías fútbol? ¿Te gustaba verlo en la tele? ¿Venías aquí al Sadar igual con tu familia? ¿O nada? ¿O tú preferías, por ejemplo, solo jugar y no ver? Sí, o sea, yo me he criado con mi hermano y mis 2 primos, los 3 futbolistas, y bueno, como bien sabéis, mi primo incluso ha llegado a debutar aquí también en el estadio. Y sí, o sea, yo me he criado al final con el fútbol y sí que me gustaba venir con mis primos al Sadar siempre que he podido. ¿Qué te decían luego tus amigas, compañeros igual de clase cuando ya fichas por Osasuna? Porque ya son palabras mayores, ¿no? También. El primer año, la verdad, no se lo creían. O sea, decían que no existía el equipo de chicas de Osasuna. O sea, que eso era mentira. Que era, o sea, al principio te digo que no se lo creían. Y luego yo creo que ya con el tiempo, pues sí que ya empezaron a ver fotos o me veían con el chándal y tal y ya empezaron a creérselo. Pero al principio no creían que existía un equipo de Osasuna femenino. ¿Tuviste muchos problemas también en clase por eso? ¿O ya luego vieron que, no sé, pues yo qué sé, igual un día gimnasia con la camiseta de Osasuna o...? A ver, con los que he estudiado en Castola de toda la vida, o sea, hasta sexto de primaria, sabían que yo, o sea, vivía por ir para el fútbol. O sea, me encantaba jugar al fútbol. Si tú me veías siempre vestida deportista. Entonces ya sabías que me gustaba el fútbol. Es verdad que luego ya cuando fiché por Osasuna en instituto y bueno, yo creo que ahí ya no hubo problemas en ese aspecto. Más normal, ¿no? Sí. Ahí, bueno, estás varios años en Osasuna, esa primera etapa tuya que pasas allí. Cuéntanos cómo es ese recorrido, cuántos años estás al principio en Osasuna y luego hablaremos también de ese parón. Exactamente completos vivo 4 años. El 5.º año no lo termino. Es verdad que para mí ese año Osasuna no quiso apostar. Incluso yo llegué a tener ofertas de directivos de Osasuna de que si quería vivir del fútbol, bueno, no vivir del fútbol, sino que si quería llegar alto a jugar en el fútbol femenino, que dejase Osasuna. O sea, a mí eso me llegaron a reunir en un vestuario directivos de Osasuna y me llegaron a invitar a irme. O sea, yo sabía que en ese momento el club no apostaba. Entonces, bueno, fue un poco difícil y ya te digo, en mi 5ª temporada de Osasuna, los últimos partidos fiché por la UNAC, que se jugaba un poquito ahí alguna cosa y fiché por la UNAC. ¿Cómo fue ese momento para ti en el vestuario? Sé que cuando se reúnen contigo y te dicen, oye, que no queremos apostar. Es duro para una persona que le gusta tanto el fútbol, ¿no? Igual recibir esa frase. Más cuando tienes 17 años, que yo creo que estás ahí en ese momento de que, o sea, que eres consciente, pero a la vez no eres consciente de la realidad. O sea, para mí fue triste saber que el club que tanto te gusta, o sea, que tanto amas, que es al final por el que te encantaría vivir, te diga, o sea, delante tuya, que te esté diciendo que no apuesta por el fútbol femenino. Luego pasas ese tiempo fuera del club. ¿Cómo te reenganchas? Entiendo que es con la llegada de Luis Sabalza, ¿no? Que intentan potenciar de nuevo el fútbol femenino. No sé si a ti te llega un mensaje de algún directivo y te lo dicen directamente en plan, oye, queremos abrir de nuevo el fútbol femenino por esto y por esto.
2 años antes de fichar yo exactamente fue cuando se creó otra vez el equipo femenino, que empezó en regional, y al año siguiente ascendieron ya a nacional. Quiero decirte, y ahí ya se veía que estaban apostando. O sea, en ese momento. Y al año siguiente en nacional incluso también hice un equipo que a mí me pareció que era ya competitivo. Yo fiché al año siguiente, pero bueno, sí que es verdad que en el momento que a mí me llaman y me presentan el proyecto, se ve que están apostando. O sea, no es como los años anteriores que yo vivo, lógicamente. ¿Entras con ilusión otra vez en esa segunda etapa o con un poco de miedo en plan, "Uf, a ver qué me encuentro"? Porque también empecé en su momento en Osasuna y parecía que iba todo bien y luego... Yo ya entraba sabiendo que tenía aquí amigas que estaban jugando y ya sabía y me decían que era diferente, porque eran compañeras que incluso habían vivido también la primera anterior etapa conmigo. Entonces ya me decían que era diferente, que estaban cambiando las cosas y que diese una oportunidad a Osasuna. Y yo, lógicamente, o sea, nerviosa no, estaba pues eso, con la ilusión incluso otra vez de volver a vestir la camiseta de Osasuna, porque creo que para mí era, o sea, un orgullo volver a vestir esa camiseta. Y cuando llegas al vestuario, ¿cómo es ese momento? ¿Qué se habla en el vestuario? ¿Se habla de ascender? ¿Iba por objetivos? ¿Se buscaba ese ascenso? ¿O se planteaban otras cosas? Pero yo creo que en el vestuario no hablamos directamente de eso. Sí que es verdad que en el momento que yo me junto con la directiva en ese momento, la idea es mantener una estabilidad, ¿no?, en el club. Acaba de crear un equipo, estamos solo con un equipo, es verdad que se crea un segundo equipo, creo que es ese año, y hasta estábamos hablando de 2 equipos. Entonces, bueno, ahora mismo estamos hablando que Osasuna tiene 4 equipos, 3 en ligas nacionales, que es primera ref que estamos nosotras, segunda ref y tercera ref, y luego teníamos un equipo de fútbol 8. Y aparte de eso ya hablamos de que tenemos tecnificaciones y todo, entonces creo que el proyecto Osasuna ahora mismo es bastante más grande de lo que era hace cuando yo, por ejemplo, empecé en Osasuna. ¿Cómo es tu rol cuando llegas? Porque has dicho que una vez vuelves aquí, hay compañeras que ya habían coincidido contigo en la etapa anterior, por lo que entiendo que ya habían encadenado un poco más de tiempo que tú en esos momentos. ¿Cuál es tu rol cuando llegas al club? Bueno, yo creo que en el vestuario es verdad que soy nueva, pero creo que la gran mayoría de esas jugadoras en ese momento me conocían. Y si no me conocían, pues bueno, no tardaron mucho en conocerme porque, bueno, que soy una persona bastante cercana. El rol, yo creo que no tuve ningún rol en ese momento, ¿no? Sí que intenté, pues eso, estar al máximo, o sea, crear el compañerismo lo antes posible con todas, pero como rol yo en ese momento no me puse ningún... No, o sea, rol no tenía, vaya. Vale. Quiero hablar también de qué se planteaban las jugadoras dentro del equipo. Había cierto peso de ambición, las normas, como decía antes, ¿no?, de igual esos objetivos por parte del club era pues afianzar el proyecto, ir poco a poco. ¿Cómo se hablaba en el vestuario sobre, por ejemplo, el ascenso, ¿no?, y seguir escalando en categorías? Bueno, yo creo que el primer año, sobre todo, que éramos todos jugadores de casa, lo importante era mantener el equipo, ir creando poco a poco y ir subiendo escalones, lógicamente. El ascenso los primeros años, yo creo que nadie lo tenía en la mente. O sea, si pasaba, pues esa felicidad que te llevabas, pero no era algo que se hablase desde el minuto 1. La verdad que con los años han ido pasando y, lógicamente, ver que el equipo ha estado ahí durante tantos años, pues hace que te ilusiones y que intentes estar. Uh-huh. Pero no era los primeros años, lógicamente, no pensábamos en ascender a la primera división. Hay un punto en el que cuando ya os mantenéis de forma más tranquila en la categoría, ya empiezan a llegar fichajes de otras zonas que no son solo de Navarra. ¿Cómo recibís esa noticia y cómo van esos fichajes y cómo los reciben también el vestuario? Lo recibimos encantadas. Que todo lo que haga que el equipo sea mejor es de buen agradecer. Pero, a ver, es verdad que al final creo que el ver que se ficha gente de fuera es que está apostando el club. Entonces eso hay que agradecerlo. Lógicamente, a mí me encantaría que las 24 fichas que son, digamos ahora mismo, el primer equipo fuesen de Navarra. Pero creo que a día de hoy hay que ser sinceras y no hay ese tipo de... O sea, no hay ahora mismo 24 navarras que estén capacitadas para jugar en esta categoría. Uh-huh. Que a mí me encantaría poder decir que somos todas de casa, que somos un equipo navarro y que si estamos donde estamos siendo todas navarras. Pero bueno, es una competición ya con bastante nivel y lógicamente pues hay que fichar. Te voy a preguntar a nivel personal, ¿qué crees que necesita el fútbol femenino o Navarra como comunidad para poder sacar más jugadoras y que puedan llegar a Osasuna? ¿Qué es lo que hace falta ahora mismo? Yo creo que estamos hablando que Osasuna lleva
9 años apostando y que creo que ha hecho cosas muy buenas para que vaya poco a poco. Creo que cada vez son más las jugadoras que se ven que puedan llegar a lo más alto. Pero bueno, también hay que pensar que veníamos de no tener un equipo con nombre en Pamplona, entonces al final muchas jugadoras iban fuera. Entonces hay que ir poco a poco. Creo que nosotros tenemos una cantera que dentro de unos años se hablará mucho de ellas y yo creo que hay que tener un poquito de paciencia. Vamos a tocar ya temas un poco más alegres. ¿Alguna anécdota graciosa que te haya pasado en el vestuario en estos años? Alguna anécdota graciosa O cosas con las que te quedes, que se puedan contar. que se puedan contar principalmente. A ver, es que en el vestuario pasan muchas cosas que se puedan contar ahora mismo, no caigo. ¿Algún momento emotivo, por ejemplo, que hayas tenido también en estos últimos años? Vale, motivo, yo siempre hablaré y diré que para mí el momento más especial que he vivido aquí fue mi primer partido en el Sadar. Vistiendo la camiseta de Osasuna, tener la oportunidad de jugar en el estadio de tu tierra, creo que no lo puede decir cualquier persona. Y para mí, encima, ante 10.000 personas con una victoria fue un orgullo. O sea, para mí eso fue y será algo que me va a quedar toda la vida. ¿Cómo es ese sentimiento de jugar ante tanta gente? Porque en las gradas, obviamente, de Tajonar no cabe esa cantidad de gente. ¿Pasaste más nervios, por ejemplo, que jugando en Tajonar? Yo creo que ya no fue ni por las personas. Mis nervios eran por jugar donde estaba jugando. O sea, jugar en el estadio del Sadar, para mí fueron los nervios, realmente. No haber jugado contra 10.000 personas, porque yo creo que en el momento que sales a jugar, en parte te olvidas de la cantidad de personas que hay. Es verdad que hay ratos que eres consciente de la magnitud, pero en ese momento yo creo que los nervios eran por el estadio que estabas jugando. Ganasteis encima. ¿Hubo comentarios dentro del vestuario antes, alguna charla entre vosotras en especial? Sí, bueno, yo creo que todas sabemos perfectamente que era algo que no sabíamos si iba a volver a pasar. Entonces era que había que vivirlo al máximo como si fuese la primera y la última vez que lo fueses a hacer. Entonces, pues yo sobre todo que lo llevases como un sueño, que lo vivieses como si no hubiese mañana y que lo disfrutásemos. Sobre todo que lo disfrutásemos. Vamos a hablar también de algo que no fue la situación más feliz del mundo. El año pasado estuvisteis a punto de llegar a ese ascenso a Primera División. ¿Cuál fue el recorrido de la temporada a nivel mental vuestro y cómo fue ese golpe que lo tocasteis con la punta de los dedos? Yo creo que fue el año que mentalmente mejor hemos estado, o sea, yo personalmente, el mejor año mentalmente que he estado en el club. Porque creo que llegábamos con muy buena dinámica, veníamos con unos resultados muy positivos y es más, el partido anterior de la ida en casa lo jugamos aquí en el estadio, lo ganamos y íbamos con muy buenas sensaciones, pero al final lo que tiene de jugar el último partido fuera de casa, que ya juegan con su afición y bueno, yo no sé si fueron los nervios o lo que, pero no fue nuestro mejor partido. ¿Cómo fue esa vuelta a Pamplona? Fue dura. Bueno, sobre todo yo creo que antes de montarnos el autobús, el hecho de saber que habías tenido que habías estado ahí a las puertas de estar en Primera División, fue duro. Es verdad que yo creo que no eres consciente, en ese momento de la vuelta, no eres consciente de la realidad. Creo que el golpe a muchas nos pega al día siguiente. No somos conscientes en ese momento no de lo que hemos dejado pasar, sino que lo que no hemos llegado a vivir. Porque tampoco no es algo que digas, en plan, no hemos dejado pasar, no. Es algo que no hemos conseguido. Acabas de mencionar que era tu mejor año a nivel mental y que considerabas que igual del equipo también. ¿De qué depende esa estabilidad para no seguir teniendo hambre y querer ir a por más? Bueno, yo creo que el año anterior o sea, hace 3 años, digamos, entramos en playoff, pero tuvimos un playoff un poco duro porque nos quedamos a las puertas de ascender directamente. Entonces, es verdad que jugando contra Granada fue un playoff duro para nosotras. Y yo creo que eso fue lo que nos hizo estar más motivadas para cara al año pasado. Cosa que yo creo que igual ha sido lo que nos ha restado este año. Vamos, bueno, aquí desde el club se te ha hecho un vídeo también, ¿no? Para esa retirada. ¿Qué vas a hacer ahora sin entrenar por las tardes, teniendo tardes libres y fines de semana libres, sin viajes? Sobre todo fines de semana libres, que son muchísimos los años que llevo diciendo que al final es algo que haces porque quieres y porque te gusta. Pero yo muchos años sin poder decir, me voy un fin de semana de vacaciones, un fin de semana que digamos un puente, de jueves a domingo. No sé lo que es eso. No sé, porque si no era fútbol era trabajo. Entonces...
creo que lo que más voy a disfrutar ya no son las tardes, sino los fines de semana. Pues nada, Josune, ha sido un placer tenerte por aquí, por los estudios de Radio Osasuna. Gracias también a Herbiti, ¿no? que ha estado también muchos años contigo, que te tiene también un cariño especial y que quería que se terminara todo esto aquí. Vamos a aprovechar también para que la gente vaya a ver ese vídeo que te han estado haciendo aquí desde el club y que le dé cariño también al vídeo. Y muchas gracias también a ti por formar parte de este proyecto. A mí muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí y también quiero dar las gracias a Herbiti, aunque se ha querido esconder, pero para mí me hubiese gustado que estuviese aquí. Muy bien. Oye, no sé si quieres mandar algún mensaje a tus compañeras o no, de despedida, a la gente que ha estado contigo. Bueno, yo creo que personalmente a mis compañeras ya les he dicho lo que les tenía que decir, ya saben que les doy las gracias, que soy quien soy en el fútbol gracias a ellas. Y bueno, a mi familia ya saben que si estoy donde estoy es gracias a ellos también, que son los que me han apoyado siempre y los que no me han dejado de lado nunca. Oye, Josune, pues nada, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a despedir también aquí el programa. Gracias por estar una tarde más con nosotros. Nos vemos mañana, que vamos a tener ese partido ante el Villarreal. Lo estaremos retransmitiendo desde Radio Osasuna. Gracias y hasta pronto.